¿Quién no ha notado esos pequeños momentos de celos en el Jikook? Es como si fueran imposibles de ocultar, aunque ellos lo intenten. Y sí, el más transparente en estos casos siempre es Jungkook. Es inevitable. Sus ojos buscan a Jimin, como si quisieran atraparlo en medio de todo. Y ese gesto, cuando golpea su mejilla con la lengua, es un movimiento tan suyo, tan instintivo, que no necesita palabras para que sepamos lo que está sintiendo. Porque sabemos perfectamente que cuando Jimin está interactuando demasiado cercano con alguien más, Jungkook no puede evitarlo. Es como un pequeño tic que le escapa del alma. Ese gesto lo dice todo. Pero lo mejor de esto es que no se trata de celos posesivos, ni mucho menos. Jungkook no es alguien que quiera controlar a Jimin o restringirlo. No, para nada. Jungkook simplemente es transparente. No puede evitar que sus emociones salgan a flote cuando se trata de Jimin, porque él siente intensamente, ama intensamente, y eso lo hace hermoso. A lo largo de los años, hemos visto cómo Jungkook pelea por la atención de Jimin, pero siempre de manera tierna, juguetona, a veces como ese chico que no quiere compartir su juguete favorito, pero nunca al punto de hacer daño. ¡Jamás! Jungkook nunca prohibiría a Jimin salir con amigos ni tener su espacio propio. De hecho, hemos sido testigos de cómo ambos se apoyan mutuamente en sus círculos sociales. Jimin ha salido 1000 veces con sus amigos, y muchas de esas veces Jungkook está ahí, acompañándolo con una sonrisa, como si no pudiera estar lejos de él. Lo mismo pasa al revés. Jimin también se une a las salidas de Jungkook y sus amigos. Es como si de alguna manera sus mundos siempre se entrelazaran, y eso es hermoso. Ahora vamos a hablar de esos momentos que tanto se comentan, como cuando dicen que Jungkook le quita el celular a Jimin en ataques de celos. Por favor, dejemos eso claro de una vez por todas. Jungkook jamás le ha arrebatado el celular de forma agresiva. ¿Qué sentido tendría si Jimin siempre sonríe cuando esto pasa? En realidad, es más una muestra de curiosidad o un simple juego entre ellos. Es esa confianza de la que solo son capaces dos personas que se entienden con el alma. A veces Jungkook ni siquiera lo toca, simplemente se acerca, mira por encima del hombro de Jimin, y con esa expresión de niño curioso, quiere saber qué está pasando. Porque si hay algo que define su relación, es eso, confianza. Una confianza profunda, sólida, inquebrantable. Pero, ¿sabes qué es lo que realmente encanta de ellos? Es cómo se complementan, cómo se cuidan, cómo sus acciones dicen todo lo que tal vez no pueden poner en palabras. Jungkook tiene una manera tan genuina de proteger a Jimin, de asegurarse de que siempre esté bien. Lo vemos en los pequeños detalles, cómo lo ayuda, cómo lo busca en medio de una multitud, cómo siempre parece que tiene una conexión especial con él. ¿Y Jimin? ¡Ay, Jimin! Jimin es el ancla de Jungkook, el que siempre sabe cómo calmarlo, cómo hacerle sentir que todo está bien, incluso en los momentos más tensos. Esa conexión va más allá de lo físico. Es algo que trasciende, algo que simplemente es. Y los celos, lejos de ser tóxicos, son una muestra más de lo mucho que se importan. Porque Jungkook, con toda su intensidad, no puede evitar querer ser el centro del universo de Jimin, pero nunca al punto de limitarlo. Al contrario, lo apoya, lo celebra, lo anima a ser él mismo. Jimin, por su parte, también tiene su manera de mostrar lo importante que es Jungkook para él. Esas miradas que le lanza cuando cree que nadie los está viendo, esa forma de cuidarlo y de asegurarse de que Jungkook se sienta amado, valorado, comprendido. Es como si entre los dos hubieran creado su propio idioma, uno que solo ellos entienden. Y luego están esos momentos de pura complicidad. Las risas compartidas, las bromas internas, esos gestos que parecen insignificantes para otros, pero que hablan de un amor que está lleno de detalles. Jungkook puede ser más obvio, sí, pero Jimin también tiene sus maneras sutiles de mostrar cuánto significa Jungkook para él. Desde pequeñas caricias hasta palabras de aliento que se escapan en entrevistas, ambos encuentran formas de recordarle al otro que están ahí, que siempre estarán ahí. Al final del día, Jikook no es solo una pareja, son un equipo. Son dos almas que se han encontrado en medio del caos y han decidido caminar juntas. Su relación es todo lo contrario a lo que algunos llaman tóxica. Es libre, es genuina, es profundamente respetuosa. Es el tipo de relación que inspira, que llena de esperanza, que demuestra que el amor verdadero no se trata de posesión, sino de acompañarse mutuamente en cada paso del camino. Así que, si eres fan de Jikook, deja de lado esas ideas de control o toxicidad.
Celebra lo que ellos realmente representan. Un amor lleno de confianza, ternura, respeto y una complicidad que se puede ver a kilómetros de distancia. Porque Jikook es eso y más. Son dos personas que se aman en la forma más pura y sincera. Y nosotros, como espectadores, no podemos evitar sentirnos afortunados de ser testigos de algo tan especial. Hablemos de uno de esos momentos clásicos donde el famoso gesto de los celos de Jungkook se hace presente. Seguro ya lo tienes en la mente. Esa transmisión en vivo que, aunque fue breve, nos dejó un clip para la historia. Jungkook estaba ahí, concentrado en grabar, pero en el fondo se veía a Jimin y Namjoon riéndose juntos, completamente metidos en su propia burbuja. Parecía que se habían olvidado de que Jungkook también estaba ahí. Y claro, como era de esperarse, nuestro Jungkook no estaba nada contento con lo que veía. Solo hace falta mirar su rostro para entenderlo. La forma en que golpea su mejilla con la lengua es el indicador universal de que algo no le está gustando, y ese algo definitivamente tenía que ver con Jimin riéndose tan cómodamente con Namjoon. Lo mejor de todo es que, incluso después de voltear hacia ellos, ni Jimin ni Namjoon parecían notarlo. Ellos seguían en su propio mundo, riendo y conversando, completamente ajenos a la mirada intensa que Jungkook les lanzaba desde su lugar. Y claro, para nosotros, los fans, fue un momento que simplemente no podíamos ignorar. Era evidente que Jungkook estaba intentando mantenerse neutral, pero... ¡ay! Esas emociones son imposibles de esconder cuando se trata de Jimin. Y es que esta no es la primera vez que Namjoon, sin querer, porque sabemos que nunca es intencional, parece robarle un poco de la atención de Jimin, causando que Jungkook se ponga un poquito celoso. Hay tantos ejemplos que nos vienen a la mente, como ese momento donde Jimin estaba alabando a Namjoon mientras se tomaba una foto y dijo algo como «estamos formando un corazón». Ah, pero ahí estaba Jungkook para intervenir rápidamente. Como si fuera una alarma interna, no tardó ni un segundo en decir «así es como se ve la amistad». Fue como si quisiera dejar muy claro que lo que estaba ocurriendo era solo eso, amistad y nada más. O también, ¿cómo olvidar cuando Jimin comentó sobre lo guapo que era Namjoon? ¿Qué hizo Jungkook? Exacto, lanzó ese comentario rápido y casual. Todos somos guapos. Pero sabemos que no era tan casual como parecía. Era su forma de poner un poquito de orden en la narrativa, como si nos dijera, «Hey, no se emocionen, aquí no hay nada más que buena onda entre ellos». Jungkook no puede evitarlo. Es como si tuviera un radar automático para interceptar cualquier momento en el que Jimin y Namjoon puedan ser percibidos como demasiado cercanos, y no porque no confíe en ellos, sino porque, bueno, sabemos lo mucho que valora ser el centro de atención de Jimin. Lo bonito de todo esto es que esos pequeños momentos de celos no son algo negativo. Son más bien una muestra de cuánto le importa a Jimin, de lo atento que está a cada detalle cuando se trata de él. Jungkook no puede evitar sentir que Jimin es especial, único, y quiere que todos lo sepan. No es posesivo, ni mucho menos. Es simplemente esa necesidad de proteger lo que tanto ama, de asegurarse de que nadie más se lleve el brillo que él ve en Jimin. Además, si miramos el otro lado de la moneda, también podemos ver cómo Jimin responde a todo esto. Aunque a veces parece que no nota los gestos de Jungkook, en realidad sabemos que lo entiende perfectamente. Hay momentos donde, después de uno de esos pequeños episodios de celos, Jimin se asegura de darle a Jungkook ese cariño extra, como si le estuviera recordando que no hay nada ni nadie que pueda cambiar lo que tienen. Jimin siempre sabe cómo calmar a Jungkook, cómo recordarle que al final del día es él quien ocupa ese lugar especial en su corazón. Y es que la relación entre ellos está llena de estos pequeños detalles que nos derriten. Desde cómo Jungkook no puede evitar reaccionar cuando Jimin presta demasiada atención a alguien más, hasta cómo Jimin siempre encuentra la forma de devolverle la calma con una sonrisa o un gesto cariñoso. Es como si todo en ellos estuviera diseñado para complementarse, para hacer que esas pequeñas tensiones se transformen en momentos que nos muestran lo profundo y único de su conexión. Al final, esos celos no son más que una expresión de amor, de ese tipo de amor que no puedes contener, aunque intentes disimularlo. Jungkook no tiene que decirlo en palabras porque sus gestos lo gritan. Jimin es su persona especial, su refugio, su todo. Y lo más hermoso de esto es que, a pesar de esos pequeños episodios, ambos se respetan profundamente.
Nunca hay nada tóxico en su relación, solo una mezcla de pasión, ternura y un amor que se siente genuino en cada interacción. Así que la próxima vez que veas a Jungkook haciendo ese gesto o lanzando un comentario rápido cuando Jimin está con alguien más, no lo tomes como algo negativo. Es solo su forma de recordarnos a todos cuánto significa Jimin para él. Porque si hay algo que hemos aprendido de Jikook, es que su amor está lleno de esos momentos que, aunque parezcan pequeños, están cargados de significado. Y nosotros, como fans, no podemos evitar sonreír y suspirar, sabiendo que estamos siendo testigos de algo tan especial y real. Larga vida a Jikook y a su amor lleno de celos tiernos, miradas intensas y gestos que nos hacen creer en el amor verdadero.